Imagina despertar en medio de la noche con la sensación de que tu piel ya no es tuya. Corres hacia el espejo y por un segundo juras que viste otro rostro debajo del tuyo. No es una alucinación, no es un sueño. Es el comienzo de algo que nadie debería descubrir. Aquí es Corvena y estás en el nido del cuervo. Y hoy vas a escuchar 3 historias inspiradas en uno de los asesinos más perturbadores de la historia, pero lo que vas a sentir va mucho más allá de lo que él hizo. Son relatos de casas que respiran, clínicas que cosen almas y cultos que evangelizan la carne. Y si crees que estás a salvo, mira a tu alrededor, porque el horror puede estar más cerca de lo que imaginas. Si tienes el valor, quédate hasta el final. Y comenta desde qué ciudad y país estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega el terror. Nunca debí haber aceptado ese trabajo, pero cuando tienes 3 meses de alquiler atrasado, sin comida en la nevera y la luz a punto de ser cortada, cualquier oferta parece una salvación. El anuncio decía: se necesita restaurador para casa histórica, pago en efectivo, trabajo rápido. La dirección estaba al final de un camino rural, rodeado de un bosque denso, donde la señal del celular moría antes de que apagara el coche. La casa parecía olvidada por el tiempo. Madera oscurecida, ventanas tapiadas con tablas y una sensación de que el aire allí dentro no había circulado en décadas. El propietario no apareció. Solo una llave oxidada colgaba de un clavo en el porche, con una nota: empieza por el sótano. No abras la puerta roja. Por supuesto, ignoré la advertencia. ¿Quién deja una puerta roja en el sótano de una casa abandonada y espera que nadie la abra? Pero antes de eso, comencé el trabajo. El suelo crujía como si gritara. Cada paso parecía despertar algo que dormía bajo las tablas. El olor era a moho, pero había algo más, algo que recordaba a carne envejecida, como si la casa hubiera devorado a alguien y lo estuviera digiriendo lentamente. El segundo día encontré una escalera oculta detrás de un armario. Descendía a un sótano que no aparecía en los planos de la casa. Allí abajo, el aire era más denso, como si estuviera lleno de voces que no podían ser oídas. Y allí estaba, la puerta roja. No estaba pintada, era de madera teñida con algo que parecía sangre seca. Había marcas de uñas alrededor de la manija, como si alguien hubiera intentado salir o entrar. Debí haberme ido, pero la curiosidad es una maldición. Cuando abrí la puerta, el olor me golpeó como un puñetazo. Era el olor de la muerte. No de la muerte reciente, sino de la muerte antigua, olvidada, fermentada. La habitación era pequeña, con paredes cubiertas de pieles humanas estiradas como papel tapiz, huesos moldeados en muebles, cráneos usados como lámparas, y en el centro, una silla hecha de costillas, con un diario reposando sobre ella. El diario estaba escrito a mano, con una letra temblorosa. Ella me dijo que necesitaba cuerpos nuevos, que los antiguos se estaban deshaciendo, que la casa necesita alimentarse. Intenté detenerla, pero me mostró el sótano 13, y ahora soy parte del mobiliario. Cerré el diario, y fue entonces cuando lo escuché. La puerta roja se cerró detrás de mí, sola, sin viento, sin nadie, pero con algo respirando. Estuve atrapado allí por horas o días. El tiempo ya no tenía sentido. La luz que venía del techo era tenue, amarillenta, como si pasara por un filtro de carne. El silencio era absoluto, pero escuchaba cosas, no con los oídos, sino con la piel. Susurros que se arrastraban por las paredes, llamados que venían de dentro de los huesos de la casa. El diario que encontré parecía escrito por alguien que ya no era humano. Las últimas páginas estaban manchadas con algo oscuro, espeso, como si el autor hubiera sangrado mientras escribía.
Hablaba de una entidad llamada la costurera, un ser que habitaba el sótano 13, alimentándose de carne, moldeando cuerpos, cosiendo almas. No tiene ojos, pero lo ve todo. No tiene boca, pero susurra secretos que nadie debería escuchar. Comencé a explorar la habitación. Había puertas ocultas detrás de cortinas hechas de piel. Cada una llevaba a un espacio diferente, como si el sótano fuera más grande por dentro que por fuera. En una de las salas encontré maniquíes hechos de huesos reales, vestidos con ropa cosida con piel humana. En otra, una mesa de cirugía oxidada, con instrumentos que parecían usados en rituales, no en medicina. Y entonces la vi, a la costurera. Estaba parada inmóvil, como una sombra que se negaba a desvanecerse. Su cuerpo era un collage grotesco de partes humanas, brazos cosidos con hilos de cabello, piernas que no coincidían entre sí y un rostro, lo que debería ser un rostro. Era una máscara hecha de varias caras, cosidas unas a otras, con los ojos vacíos y la boca cosida en una sonrisa torcida. No se movió, pero sentí su presencia acercándose. El aire se volvió más pesado. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. Y entonces ella habló, no con palabras, sino con imágenes, visiones que invadieron mi mente. Vi personas siendo arrastradas a ese sótano. Vi cuerpos siendo abiertos, vaciados, llenados con cosas que no deberían existir. Vi la casa viva, pulsando, respirando, alimentándose. Intenté correr, pero todas las puertas estaban cerradas. La única salida era la escalera por la que entré. Subí corriendo, tropezando, llorando, suplicando, pero cuando llegué arriba, la puerta estaba sellada, como si nunca hubiera existido. La madera era lisa, sin manija, sin rendijas, solo una pared. Y entonces la casa comenzó a hablarme. Las voces venían de todas partes. Algunas lloraban, otras reían, algunas suplicaban ayuda, otras me invitaban a quedarme. Ya eres parte de ella, decían. Ella te eligió. Serás el nuevo restaurador, pero no de la casa, de los cuerpos. Fue entonces cuando me di cuenta. El diario no era antiguo. Estaba fresco, escrito hace pocos días, y la letra era idéntica a la mía. No sé cuánto tiempo estuve allí. La casa no tenía ventanas, el aire no cambiaba, la luz no variaba. Era como estar atrapado en un organismo vivo, donde el tiempo no era una línea, sino un ciclo de dolor, de carne, de locura. Perder la noción de mí mismo. Mis pensamientos no parecían míos. Soñaba con cosas que nunca viví. Sentía nostalgia por voces que nunca escuché. Y lo peor, comencé a entender el lenguaje de la casa. Ella hablaba conmigo a través de los crujidos, los chasquidos, los gemidos que venían de las paredes. Cada sonido era una palabra, cada silencio una sentencia. Y el mensaje era claro: serás el próximo, pero no como víctima, como artesano. La costurera me observaba, siempre inmóvil, siempre presente. Ella no se movía, pero las cosas a su alrededor cambiaban. Los muebles respiraban, las paredes pulsaban y los maniquíes comenzaron a moverse, lentamente, como si estuvieran despertando de un coma eterno. Uno de ellos se acercó a mí. Sus ojos eran agujeros vacíos, pero vi algo dentro, algo que me reconocía. Tú eres el restaurador, dijo una voz dentro de mi cabeza. La casa te necesita, está muriendo, los cuerpos se están pudriendo, debes traer nuevos. Comencé a resistir, a luchar contra los pensamientos, pero la casa era más fuerte. Me mostraba imágenes de personas que conocía, de lugares que frecuentaba, de cómo sería fácil llevarlos hasta allí, una invitación, un trabajo, una mentira, y luego transformarlos en arte. Intenté escapar. Rasgué las paredes con mis manos, grité hasta que mi garganta sangró, pero todo lo que conseguí fue abrir un pasaje,
Un corredor estrecho, hecho de costillas y tendones. Al final, una puerta. Y detrás de la puerta, el mundo real. Salí, o creí que salí. La casa estaba detrás de mí, pero algo estaba mal. Los colores del mundo estaban desvaídos. Las personas no me miraban a los ojos. Y cuando hablaba, mi voz parecía venir de otro lugar. Estaba fuera, pero no libre. Regresé a mi ciudad. Intenté retomar mi vida, pero la casa me seguía, en sueños, en reflejos, en susurros, y entonces comencé a construir, en el sótano de mi apartamento, con madera vieja, con herramientas antiguas y con algo más. Algo que encontré en bolsas de basura, en cementerios, en hospitales. La costurera me enseñó, y ahora yo enseño a otros. Tú que estás escuchando esto, tal vez pienses que es solo una historia, pero mira a tu alrededor. Mira si hay una puerta roja cerca de ti. Mira si hay un olor extraño en el aire. Mira si, al cerrar los ojos, escuchas susurros, porque la casa está viva y está creciendo. Trabajaba como fotógrafo de moda. Era el tipo de profesión que te hace olvidar qué es real. Piel perfecta, sonrisas falsas, cuerpos moldeados para agradar. Pero detrás de las lentes lo veía todo. Las imperfecciones ocultas, las inseguridades, los ojos que suplicaban aceptación. Y fue por eso que acepté la invitación. Recibí un correo anónimo con un portafolio adjunto. Fotos de personas con una belleza imposible. Piel sin poros, ojos simétricos, proporciones que desafiaban la anatomía. El mensaje decía: ven a conocer el futuro de la estética. Clínica Dérmica de Ville, solo para ojos entrenados. La dirección estaba en una zona industrial abandonada, donde fábricas muertas se habían convertido en ruinas. Llegué allí en una tarde nublada. El edificio era discreto, sin letreros, sin ventanas. Solo una puerta de acero con un interfono. Una voz femenina me atendió. Fuiste elegido. Entra. Adentro todo era blanco, demasiado blanco, como si el color hubiera sido drenado del mundo. El olor era antiséptico y algo más, algo que recordaba a una carnicería. Fui recibido por una mujer de bata, alta, delgada, con un rostro que parecía artificial, no por maquillaje, sino por costura. Había líneas sutiles alrededor de sus ojos, como cicatrices disimuladas. Se presentó como la doctora Liz. Aquí no corregimos imperfecciones, las reemplazamos. Me llevó a una sala donde había modelos acostados en camillas, pero no se movían, no respiraban, y aún así estaban vivos. Sus cuerpos estaban abiertos, pero sin sangre, como si fueran maniquíes siendo ajustados. La piel era removida y reemplazada por otra, cosida con precisión quirúrgica. Piel humana, dijo Liz, pero no cualquier piel, piel elegida, piel que desea ser vista. Quise salir, pero ella me mostró algo, una sala oscura, con una sola luz sobre una mesa. Y sobre la mesa, una carpeta. Dentro, fotos mías, de todos los ángulos, de todos los trabajos, y una ficha. Candidato ideal, mirada clínica, mente moldeable. No viniste aquí por casualidad, dijo Liz. Fuiste llamado, porque tú ves lo que los demás no ven, y ahora verás lo que nadie debería. Me llevó al subsuelo. Allí, el blanco desapareció. Todo era rojo. Las paredes, el suelo, el techo, como si estuviéramos dentro de un cuerpo gigante. Y allí, colgadas como ropa en perchas, estaban las pieles, pieles humanas, con etiquetas, nombre, edad, tipo de piel, historial emocional. Cada piel lleva una historia, dijo Liz, y nosotros elegimos las más intensas, las que vivieron dolor, las que sintieron miedo, porque esas son las más bellas. Fue entonces cuando lo entendí. La clínica no creaba belleza, la robaba. Debía haber llamado a la policía de inmediato, pero algo dentro de mi cabeza estaba diferente.
No pude llamar. Después de esa visita a la sala roja, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía mi propia piel moverse, como si quisiera escapar de mí, como si supiera que había algo mejor, más puro, más deseado. Comencé a tener alucinaciones. Veía rostros cosidos en las paredes de mi apartamento. Sentía manos invisibles tocando mi cara, midiendo, evaluando, rechazando. Regresé a la clínica, no por voluntad, sino por necesidad. Era como si algo dentro de mí se hubiera activado, un vicio, un llamado. La doctora Liz me recibió con una sonrisa cosida. «Volviste, la piel está lista». Me llevó a una sala donde había una camilla cubierta por una sábana. Cuando la retiró, vi a mí mismo, o algo que parecía conmigo. Un cuerpo idéntico al mío, pero con una piel perfecta, sin marcas, sin cicatrices, sin historia. «Este es tu nuevo envoltorio», dijo Liz, «pero antes debemos quitar el antiguo». Fui sedado, o creí que lo fui, porque incluso con los ojos cerrados lo vi todo. Vi mi piel siendo retirada con bisturís que cantaban. Vi mi cuerpo siendo abierto como un libro. Vi manos cosiendo, ajustando, moldeando, y escuché la piel gritar, no con voz, sino con dolor. No quería irse. Me suplicaba que me quedara. Desperté días después, o semanas. Estaba en una habitación blanca, con espejos por todos lados. Mi rostro era otro, mi cuerpo era otro. Pero algo estaba mal. La piel nueva no encajaba, se movía sola, formaba burbujas, creaba cicatrices donde no había heridas. Y por la noche hablaba. Sí, la piel hablaba, susurraba nombres, mostraba recuerdos que no eran míos. Veía a una mujer siendo enterrada viva, a un hombre siendo desollado lentamente, a un niño llorando mientras su madre era cosida en un maniquí. La piel que me cubría cargaba historias, historias de dolor, historias que querían ser contadas. Regresé a la clínica desesperado. La doctora me miró con desprecio. «No estás listo, la piel te rechaza». Pedí que la quitaran, que me devolvieran a lo que era, pero ella se rió. «Ya no tienes piel, solo historias, y ahora serás una de ellas». Fui llevado al subsuelo nuevamente, pero esta vez no había luz, solo voces, voces que venían de las pieles colgadas, lloraban, gritaban, cantaban, y entonces me pusieron en una camilla y sentí algo entrando en mí, no físicamente, sino espiritualmente, como si mi alma estuviera siendo cosida en otra. Desperté en un lugar diferente, un hospital abandonado, con paredes cubiertas de retratos, retratos míos, pero con rostros diferentes, y una placa en la puerta: paciente 13, piel inestable. Vivo entre mundos. A veces soy yo, a veces soy ella, a veces soy todos, y la piel sigue hablando. Era periodista de investigación. Mi trabajo era encontrar lo que nadie quería que se encontrara. Y por eso, en 1998, me enviaron a cubrir una serie de desapariciones en una región rural olvidada del interior. El lugar se llamaba Hollow, una aldea con menos de 100 habitantes, rodeada de bosques densos y una niebla que parecía permanente. El tipo de lugar donde el tiempo se detuvo y los secretos se enterraron vivos. Las desapariciones eran extrañas. No había cuerpos, no había pistas, solo personas que desaparecían tras recibir una carta escrita a mano, con una cruz dibujada en huesos. La policía no avanzaba, los habitantes no hablaban. Era como si todos supieran, pero nadie se atreviera a decirlo. Llegué a la aldea en una mañana gris. El aire era pesado, como si estuviera lleno de polvo espiritual. Las casas eran antiguas, hechas de madera oscura, con símbolos tallados en las puertas, símbolos que parecían religiosos, pero distorsionados, cruces invertidas,
ojos llorando sangre, y en todas las casas una vela encendida, incluso durante el día. Fui recibido por un hombre llamado Elías. Era el único que parecía dispuesto a hablar. No desaparecieron, fueron elegidos, dijo. Su carne era pura, y el pastor los llevó al Evangelio. Pregunté quién era el pastor. Solo señaló una colina lejana, donde se alzaba una construcción como una herida en el paisaje. La granja Hollow, ahí es donde todo sucede, pero no debes ir. Por supuesto fui. El camino hasta la granja era tortuoso, rodeado de árboles que parecían moverse. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento, solo el sonido de mis pasos. Cuando llegué, vi que la granja no era una casa, era un templo, hecho de madera y huesos, huesos reales, cráneos apilados como ladrillos, costillas formando arcos, y en el centro una cruz hecha de las dorsales. Entré. El olor era insoportable, carne podrida, sangre seca, incienso quemado. Había bancos como en una iglesia, pero hechos de pieles estiradas, y en el altar un libro, el Evangelio de la carne, escrito con sangre. Las páginas hablaban de un culto antiguo que creía que la salvación venía a través del dolor, que el cuerpo era un templo y que al ser abierto revelaba la verdadera luz. Fue entonces cuando escuché los cánticos, voces que venían del sótano. Bajé las escaleras y vi al pastor. Llevaba una túnica hecha de rostros. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices en forma de versículos, y a su alrededor decenas de seguidores arrodillados, con los ojos cosidos y la boca abierta en cánticos silenciosos. El pastor me llevó al centro del templo. Sus seguidores se apartaron, abriendo paso como si yo fuera una ofrenda. El suelo estaba cubierto de pieles cosidas en forma de mandalas, y cada paso que daba parecía activar algo, como si la carne bajo mis pies estuviera viva, pulsando, sintiendo. El pastor comenzó a recitar versículos distorsionados, mezclando pasajes bíblicos con frases que parecían sacadas de grimorios antiguos. Hablaba del apóstol de la piel divina, y el verbo se hizo carne, y la carne se hizo luz, y la luz se hizo dolor. Me mostró el Evangelio de la carne, un libro encuadernado con piel humana, con páginas escritas en sangre coagulada. Cada capítulo era una confesión de personas que habían sido abiertas, estudiadas, adoradas. La carne es el único camino hacia la verdad, decía una de las páginas, porque el espíritu miente, pero la carne nunca esconde. Fui llevado a una sala detrás del altar. Allí, cuerpos colgaban del techo como frutos maduros. Algunos aún se movían. Otros estaban cosidos en poses de oración, y en el centro, una mesa de piedra con instrumentos que no pertenecían a la medicina, bisturís en forma de cruz, agujas hechas de huesos, hilos hechos de tendones humanos. El pastor me miró con ternura. Fuiste llamado. Tu carne es pura, tu espíritu está contaminado, pero nosotros podemos curarlo. Intenté resistir, intenté huir, pero los seguidores me sostuvieron. Y entonces comenzó el ritual. Fui atado a la mesa. El pastor comenzó a entonar cánticos, y con cada verso hacía un corte, no profundo, pero preciso, como si estuviera dibujando algo en mí. Mi sangre goteaba en un recipiente hecho de cráneo, y cuando terminó, los seguidores comenzaron a beber, uno por uno, en silencio, con reverencia. Fue entonces cuando lo sentí. Algo dentro de mí se abrió, no físicamente, sino espiritualmente. Vi cosas que no deberían existir, ciudades hechas de carne, cielos cubiertos de piel, ángeles con rostros cosidos, y en el centro de todo, una cruz viva, pulsante, que lloraba sangre y gritaba nombres que nunca escuché, pero que reconocía. El pastor me mostró un espejo, pero el reflejo no era mío. Era de todos los que habían sido sacrificados. Sus rostros se formaban y se deshacían, y en el fondo de los ojos había un mensaje: tú eres el nuevo apóstol de la piel divina.
Desperté días después en la aldea. Elías me encontró. Regresaste, pero no debiste. Intenté contar lo que vi, pero mi voz ya no era mía, era múltiple, era coral, y mi piel estaba marcada, con versículos, con símbolos, con historias. Ahora soy el mensajero, viajo de ciudad en ciudad, entrego cartas, invito a los elegidos, y cuando aceptan, los llevo a la granja Hollow, porque el evangelio de la carne debe ser difundido, y tú, tal vez ya hayas recibido la carta. Si todo lo que has escuchado hasta ahora no es solo una historia, porque el verdadero horror no grita, espera, se esconde en las grietas de tu rutina, se alimenta del silencio entre tus pensamientos. Como decía una de las cartas encontradas en la granja Hollow, la carne no miente. Solo espera el momento adecuado para revelarse. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere saber más. Más historias que no deberían contarse. Más verdades que nadie se atreve a admitir. Más horrores que podrían estar justo ahí, detrás de ti. Así que suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones y comenta. ¿Desde dónde estás viendo y qué hora es ahí? Quiero saber hasta dónde puede llegar el terror y quién está listo para escuchar el próximo secreto, porque el próximo video podría ser sobre ti. Duerme bien, si puedes.